vueltas alrededor del Sol, pensaba él que en el espacio hace muchísimo tiempo hubo una como nube de gas que estaba rotando, estaba girando y se empezó a contraer por la atracción de su propia gravedad. Y esto lleva, como hay rotación, a que se forme una estructura aplanada con lo que va a ser el Sol en el centro y a su alrededor una cosa así aplanada que le llamamos un disco protoplanetario, porque de ahí pensamos que se van a formar los planetas. Esto es, digamos, un poco la misma física que se tiene para hacer una pizza, ¿verdad? Para mantener a la pizza así aplanada, el pizzero pues le da vueltas y ese giro es el que hace que la pizza se mantenga así aplanadita, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el sistema solar. Bueno, uno podría pensar que para preocuparse de la vida nos deberían de preocupar los planetas. Sí, pero la vida como la conocemos y como la concebimos requiere tanto de un planeta como de una estrella, porque los planetas en sí son demasiado fríos y necesitan de una estrella que los caliente. Ahora, a su vez, la vida no se puede dar en una estrella porque las estrellas son demasiado calientes. Entonces resulta que hace falta esta combinación de planetas que rodean a una estrella a una cierta distancia y que adquieren temperaturas, vamos a decir, tibias, que son propicias para que exista la vida. De nuevo, pues la vida como la conocemos y como la entendemos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues muy brevemente recordarán en la escuela que nos dicen que los dos cuerpos dominantes, digamos, en un sistema solar son los planetas y las estrellas y son muy distintos. Los planetas son chicos, no tienen fuente de energía. Si no fuera por el Sol se enfriarían y se congelarían. En contraste, las estrellas son mucho más grandes y tienen muchísima presión y esto permite que en su interior se den procesos de fusión termonuclear que generan energía y calientan a los alrededores de la estrella, en particular a los planetas que ahí pudiera haber. Bueno, de nuestro sistema solar sabemos mucho. Sabemos que se formó hace mucho, hace 4.600 millones de años. Bueno, naturalmente el universo tiene que ser más viejo, porque primero se formó el universo y luego se formó el sistema solar. El universo se formó hace unos 13.800 millones de años. En la actualidad, pues no podemos ver cómo se formó nuestro sistema solar. Fue algo que ocurrió en el pasado. Es como que digamos, yo quiero ver cómo nací, pues no, ya es un adulto, un joven, y cuando naciste no tenías eh, conciencia. Entonces, lo que tenemos que hacer para entender cómo se formó nuestro sistema solar es buscar en otras partes del espacio donde hoy se están formando nuevos sistemas similares al nuestro. Bueno, por de pronto se ha hecho un esfuerzo muy grande por buscar vida en los otros planetas de nuestro sistema solar. En particular, recordarán ustedes, como muestro aquí en este dibujo artístico, que ha habido varios robots en la superficie de Marte que han tomado muestras, las han analizado y no han encontrado evidencia de vida. Y esto pues se ha hecho ciertamente con mucho detalle en Marte, y las características de los otros planetas pues también parecen implicar que no hay vida. También se habla de que satélites como el famoso satélite Europa de Júpiter, que está cubierto de hielo, bajo de ese hielo podría haber agua líquida y podría haber alguna forma de vida, pero la verdad es que todavía no lo sabemos. Se planean misiones muy a futuro que irían allá a perforar y a buscar vida debajo del hielo de Europa. Entonces, pues esto nos ha forzado a buscar planetas habitables o quizá ya con vida fuera de nuestro sistema solar, en el resto de lo que llamamos nuestra galaxia. El Sol es una de algo así de miles de millones de estrellas que existen
en un cuerpo también aplanado por la rotación, ¿verdad? Se parece a un sistema solar, solo que en dimensiones muchísimo más grandes, que llamamos pues la Vía Láctea o nuestra galaxia. Y en esta imagen, ¿verdad? Vemos en una orillita, es una imagen artística también, está el Sol y hay una infinidad de estrellas que nos acompañan. Esta galaxia se puede ver, pero tiene que irse a un lugar muy oscuro, un lugar donde no haya nada de luz, y uno ve en el cielo una banda así luminosa que los romanos llamaron la Vía Láctea, porque pensaban en su mitología que era de leche, estaba hecha de leche. Es una cosa maravillosa. Yo cuando doy una plática pregunto, ¿quiénes han visto la Vía Láctea? Y muy poca gente la ha visto, y está ahí en el cielo todo el tiempo, solamente que pues la luz de las ciudades no nos permite, la oculta, ¿verdad? Deslumbra el cielo y no nos deja verla. Pero en esa Vía Láctea hay, como les decía yo, del orden de 200.000 millones de estrellas, y uno pensaría que a lo mejor en alguna de esas se repitió lo que ocurrió con nosotros. Ya yendo un poco más en detalle, ¿dónde se forman las estrellas? Resulta que en la galaxia hay muchas estrellas ya formadas en el pasado, entre ellas el Sol. Pero entre las estrellas existen unas regiones donde hay mucho gas, parecida a la idea de Laplace, de una nube de grandes dimensiones. Y esas nubes, por la fuerza de gravedad, se pueden contraer y se contraen a pequeños tamaños hasta que se forma una estrella. Pero como normalmente estas nubes tienen algo de rotación, o sea, no están paradas, sino que tienen un cierto giro, esto hace que no se forme solo una estrella, sino que alrededor de la estrella se forme un disco. Todo esto es muy difícil de estudiar con las técnicas clásicas de la astronomía visible, porque las nubes, como ven en esta imagen, son opacas. Tienen una cosa que se llama polvo, unas partículas sólidas muy pequeñas, y ese polvo no deja que la luz entre o salga, y no podemos decir qué está pasando allá. Afortunadamente, en la segunda mitad del siglo XX se desarrolló mucho la radioastronomía, por un lado, o sea, la detección de ondas de radio que vienen del espacio, y por el otro, la astronomía infrarroja. Y esas dos técnicas nos permiten estudiar lo que está pasando dentro de las nubes, en particular la formación de estrellas, porque es en el interior de estas nubes que se forman las estrellas. Entonces, como les decía yo, pues aquí podemos pensar que ese contorno negro es una nube y una parte de ella por la gravedad se contrae. Pero si ocurriera como está en este dibujo muy sencillo, solo se formaría la estrella y no habría planetas. Como les decía yo, afortunadamente lo que pasa es que el proceso es más complejo y en la nube generalmente está girando, y en estas caricaturas vemos cómo arriba a la izquierda está la nube, ¿verdad? Luego hay un acercamiento y vemos cómo el gas está girando. En el tercer panel vemos cómo está girando y se forman unas como brechas donde hay planetas, y finalmente en la parte de abajo vemos ya más avanzada la transformación de ese disco de gas y polvo en planetas, y finalmente en el quinto panel llegamos pues a un sistema solar como el nuestro. En el centro la estrella, el cuerpo más importante del sistema, que en nuestro caso es el Sol, y a su alrededor, pues unas bolitas ahí que son los planetas que están dando vueltas alrededor de la estrella. Pues desde hace mucho la gente decía, bueno, realmente se puede ver que las estrellas muy jóvenes tienen discos alrededor. Bueno, y la respuesta es que sí se puede. Eh, pero hubo que esperar mucho, y no fue hasta los 90 del siglo pasado, hace también 25 años, en que pudimos, y ahí hubo mucha contribución de astrónomos mexicanos, demostrar que alrededor de las estrellas jóvenes
había en efecto una estructura así aplanada, dando vueltas, ¿verdad? Que sería el disco protoplanetario. Esta es una de las imágenes iniciales que equivale a agarrar una moneda de 10 pesos, colocarla a 2 kilómetros y poder ver el águila. Hace falta mucha capacidad de ver el detalle de las cosas que, si bien son grandes, están tan lejos que en el cielo las vemos muy pequeñas, ¿no? Entonces, una vez que se supo esto de que las estrellas muy jóvenes tenían alrededor estos discos, pues comenzó a haber una verdadera carrera de que todo el mundo observaba y detectaba estos discos. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema de 2 estrellas. Una está, digamos, hacia arriba, la otra está hacia abajo de la figura. Cada una tiene su disco y formarán supuestamente sistemas planetarios en una escala que sabemos que es del orden de unos millones de años. Todo en la astronomía, o la mayoría de las cosas en la astronomía tarda mucho. Con las observaciones fue quedando claro que este proceso de la formación del disco, pues también tenía cambios. También en esta caricatura, pues vemos de arriba para abajo el paso del tiempo. En primer lugar, la contracción de la nube hasta formar una estructura que rota. Esa estructura poco a poco va transformándose en planetas hasta que pues, lo que tenemos es una cosa muy similar a nuestro sistema solar. En las computadoras se simuló esto. Esta es una simulación, no es un objeto real. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos en el centro el objeto que va a ser la estrella, a su alrededor esta estructura aplanada, pero vemos que tiene como brechas, regiones donde aparentemente ya no hay material. ¿Y por qué es esto? Bueno, la idea es que porque ahí ya se han formado planetas que se han apoderado de todo el material y han limpiado ese círculo, ¿verdad? No es que haya desaparecido el material, sino que es que ha quedado atrapado en un planeta. Bueno, pues esta era la idea teórica que teníamos. Eh, También, digamos, alrededor del año 2000, 2005, se desarrolló un aparato muy poderoso que se llama el Gran Arreglo Milimétrico de Atacama. Está en Chile. Aquí tenemos una foto de algunas de las antenas. Son 64 antenas. Aquí tenemos otra foto en la noche, más romántica. Y este instrumento es una máquina para sacar imágenes de discos. Entonces, una vez que empezó a funcionar bien, la gente empezó a detectar discos de todos tamaños y formas. Aquí, por ejemplo, esto que les muestro no es una simulación, parece muy perfecto, parece una simulación de computadora, no. Es un verdadero disco que está alrededor de una estrella que se llama HL Tau y vemos cómo tiene brechas, ¿verdad? Tiene huecos y la sospecha es que en esos huecos se han formado planetas. Aquí tienen otro ejemplo, de nuevo las brechas. Como les digo, esto se convirtió en una industria y todo el mundo se puso a sacar imágenes en las ondas milimétricas. ¿Por qué? Porque en estos discos hay polvo, esas partículas de las que yo les hablaba, que son calentados por la estrella y emiten energía milimétrica. Aquí tienen, hay un montón de discos, inclusive hay una como galería, aquí tienen otro disco en el cual aparentemente se ve también el planeta, vemos como un anillo, ¿verdad? En el centro una estrella, que sería la posición de la estrella, y un poquito abajo a la izquierda un puntito de luz, que sería posiblemente un planeta que estaría ya formado en este sistema. Se han hecho tantos que, por ejemplo, aquí tienen esta preciosa galería, son 20 discos distintos, ¿verdad? Tienen distintas formas, algunos tienen brechas muy claras, otros tienen hasta una forma como medio espiral, y esto se ha convertido pues en una moda y muchísima gente está trabajando en esto. Aquí les muestro otro montaje. Los discos están puestos allá en escala de su tamaño y ven que hay unos más grandes que los otros, hay unos que tienen forma de espiral
Y estos discos son los que están transformándose en planetas y nos van a permitir entender cómo es que se forman los planetas, por qué se forman en ciertas posiciones, etcétera, ¿verdad? Pero ustedes ahora dirán, bueno, muy bien, ya nos convenció usted de que alrededor de las estrellas jóvenes hay discos protoplanetarios. Pero ¿qué tal planetas? Bueno, pues muchísimos planetas se han encontrado. ¿Qué es esto? Son estrellas más viejas o más evolucionadas, como decimos a veces, en las cuales el proceso de transformación del disco en planetas ya terminó y se desarrollaron técnicas a partir de 1995 que nos han permitido detectarlos. Y en la actualidad es increíble, se conocen más de 4.200 exoplanetas, como se les dice, para distinguirlos de los planetas, de los 8 planetas de nuestro sistema solar. Estos son planetas que están en otras estrellas, en otros sistemas planetarios. Y están distribuidos en algo así como 3.100 estrellas. Ustedes dirán, no son iguales los números. Bueno, lo que pasa es que hay algunas estrellas que tienen más de un planeta, tienen varios planetas, ¿no? En estas estrellas, el disco del que tanto les he hablado y en el que los astrónomos mexicanos hemos trabajado mucho, ya desapareció, ya se transformó en planetas. El primer caso de estos exoplanetas se descubrió en 1995 y de allá ha habido un aumento tremendo. Interesantemente, el año pasado, el Premio Nobel de Física se le otorgó a 3 personas, 2 de ellas los descubridores del primer exoplaneta, que son 2 astrónomos suizos de apellido Mayor y Queloz. Entonces, bueno, eso ha sido una gran satisfacción para la comunidad que trabaja en formación de estrellas y planetas. Al principio, las técnicas que se usaban, digamos ahí de 1995 a 2005, parecía que detectaban nada más grandes planetas como Júpiter. Nosotros queríamos, pues, por la cosa humana, detectar planetas chicos que fueran más parecidos a la Tierra. Pero lo que se detectaba eran Júpiteres, cosas parecidas a Júpiter alrededor de estas otras estrellas. Lo que estaba pasando es que la técnica que se usaba en esa época favorecía la detección de planetas grandes y cercanos a la estrella, que afectaban el movimiento de la estrella. Un poquitito, ¿verdad? El planeta es el que está dando vueltas, pero la estrella cabecea también alrededor del centro de masa del sistema y también muestra movimientos que se pueden detectar y medir. Con el paso del tiempo, en el 2009, se puso en órbita un satélite que fue muy exitoso, que llevó el nombre del astrónomo Kepler de la antigüedad, ¿verdad? Este satélite lo que hacía es que veía una gran región del cielo y veía, no sé, del orden de 100.000 estrellas al mismo tiempo, con un sistema, una cámara de detectores impresionante. Y claro, las estrellas pues no les pasaba nada, pero de vez en cuando un planeta en alguna de las estrellas en su órbita pasaba enfrente de la estrella y la luz de la estrella disminuía un poco. Y claro, esto se repetía cada vez que el planeta daba una vuelta. Y esto permitió la detección de un montón de planetas. Esta técnica se le llama la técnica de tránsito, porque el planeta transita enfrente de la estrella y tapa un poquito de la luz. Los planetas son mucho más chicos que las estrellas, o sea, que no es un eclipse total, ni mucho menos, es una cosa muy parcial que tapan un poquito de la luz de las estrellas. El efecto de este satélite, aquí por cierto tengo la cámara de Kepler, ¿verdad? Cada uno de esos cuadrados que ven brillantes, pues son como los detectores que tenemos todos ahora en los teléfonos celulares para tomar fotos, nada más que esa cámara es muy grande y puede ver una gran región del cielo y está observando de manera continua, como les digo, un enorme número de estrellas. Aquí, esto sí, ya ahora como lo de el coronavirus, ya
todo el mundo está familiarizado con este tipo de gráficas. En el eje horizontal está el año y en el eje vertical están los exoplanetas que se descubrieron ese año. Y verán, es como pues va aumentando, ahí no alcanzan ustedes a ver el número, pues eran por ejemplo 100 o 150 exoplanetas al año, y en el momento en que funciona de mejor manera el satélite Kepler, se alcanza a detectar más de, en un caso, casi 1500 planetas en el año 2016. Desafortunadamente, el satélite se echó a perder y pueden ver cómo el número de planetas descubiertos vuelve a caer a algo así como 100 o 150 en los últimos años, porque pues ya no tenemos al satélite Kepler, que fue tan eficiente, ¿verdad?, en descubrir. Bueno, es impresionante, nos dice, bueno, ¿qué estrellas tienen planetas? Un caso muy importante, la estrella más cercana, que es un sistema de 3 estrellas, que se llama Próxima Centauri porque es la estrella más próxima al Sol. ¿Tiene planetas? Sí tiene planetas. Es como que yo estuviera en un pueblo, voy a la casa del lado, toco y sale una persona. Bueno, pues puedo suponer que todo el pueblo está lleno de gente. Es uno de los indicadores que tenemos de que piensa uno de que son muy comunes los planetas. Y de hecho, el satélite Kepler demostró que por estadística, que cuando menos la mitad de las estrellas en el cielo tienen exoplanetas. Y lo malo del exoplaneta en Próxima Centauri es que la estrella cambia de brillo y emite, tiene ráfagas, y sería muy difícil que hubiera vida en ese exoplaneta. Ya con el tiempo se han ido como clasificando los planetas y les ponen nombres así folclóricos los astrónomos. Hay en esta figura el eje horizontal es el período orbital. ¿Cuántos días tarda el planeta en darle la vuelta a su estrella? Y en el eje horizontal es el tamaño del planeta relativo a la Tierra. Entonces la Tierra es un puntito que está aquí, creo, es este puntito que está aquí medio solo. La mayoría son distintas a la Tierra y a algunas se les llama Júpiteres calientes, a otros planetas rocosos, pero pueden ver que cubre toda la región y hay planetas cerca de la estrella, planetas lejos, planetas chicos, planetas grandes. Hay una gran diversidad de planetas, pero de todos estos planetas hay mucho interés en planetas parecidos a la Tierra, que no son tan abundantes, interesantemente. Y esta es una gráfica de planetas que tienen un tamaño parecido al de la Tierra, y que potencialmente pudieran ser una copia, un hermano gemelo de la Tierra. Entonces, ya digamos, mucha de la actividad en los últimos años se ha concentrado en quién puede buscar el planeta que más se parezca a la Tierra. Y ha habido sistemas muy bonitos, por ejemplo, este sistema que tiene 7 planetas, los 7 son similares a la Tierra. La estrella es muy chiquita, estaría aquí comparada con el Sol del lado izquierdo, del lado derecho está la estrella de ese sistema, pero los planetas están todos muy cerca de la estrella para tener temperaturas agradables, pero los planetas son parecidos a la Tierra, los 7 planetas, ¿no? Entonces, pues no sé, si habría que apostar en qué estrella es más probable que haya vida, pues no apostaría por esta, ¿no? Solo porque tiene 7 opciones para hacerlo. El último caso, ya para terminar y escuchar sus preguntas, es que ha ocupado la prensa en los últimos días, las últimas semanas, es un cuerpo que se llama Kepler 160. Kepler porque se descubrió con el satélite Kepler, del cual ya les hablé, y 160 porque fue el objeto 160 detectado y se considera el mejor candidato. ¿Por qué? Porque aquí en la gráfica vemos la estrella Kepler 160 y esa como banda verde es una zona muy interesante que los astrónomos le llaman la zona habitable. Es la zona donde si uno pone un planeta, el agua
podría estar líquida. Más cerca sería vapor, más lejos sería. Bueno, hablaba yo de este sistema que tiene 7 planetas que se parecen a la Tierra, pero decía yo que el mejor ejemplo es un cuerpo descubierto precisamente por el satélite Kepler, que el Kepler es muy parecido al Sol, tiene a su alrededor un planeta que está en lo que se llama la zona habitable, que es lo que la banda verde que mostramos aquí, ¿verdad? Donde las temperaturas serían tales que el agua podría estar líquida. Aquí está una comparación entre el Kepler 160 a la izquierda, la estrella, y el Sol a la derecha. Kepler está a 3.000 años luz, todos están muy lejos en la astronomía. Su temperatura y tamaño son muy similares al Sol, y tiene un planeta propuesto que todavía no se termina de confirmar, pero se ve muy probable, y es un planeta muy parecido a la Tierra. Tiene un año de 378 días. La Tierra tiene un año de 365 días y una temperatura similar a la de la Tierra. Y esto pues está ahorita, si dan ustedes en Google Kepler 160, les van a salir un montón de noticias interesantes. A futuro, hay este satélite que se puso en órbita el año pasado, en el 2019, que está estudiando las 200.000 estrellas más cercanas. Esto también es muy interesante. No han liberado muchos datos, pero están en eso. Y el siguiente paso es estudiar la atmósfera de estos exoplanetas. Sabemos que muchos tienen la temperatura adecuada, pero tienen atmósfera. Hace falta atmósfera también para la vida. Hace falta que esa atmósfera pues, tenga oxígeno, tenga vapor de agua, que haya metano. Y esto es más difícil y lo va a hacer el telescopio espacial James Webb, que debe de ponerse en órbita ya muy pronto, en 1 o 2 años. Han estado posponiendo su lanzamiento porque siempre se complican las cosas, pero la idea es que muy pronto va a estar en órbita. Pues bueno, voy a terminar aquí para que me puedan dirigir sus preguntas y les agradezco muchísimo su atención. Espero que este tema les haya resultado interesante y sigan buscando material sobre él. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Ojalá puedas poner tu video para que te vean. Efectivamente, sigue la sesión de preguntas. Entonces, a las personas que están aquí en Zoom, a través del chat o levantando la mano, también les podemos dar voz. A las personas que nos escuchan en Facebook, a través de los comentarios, ya tenemos algunas preguntas y las vamos a estar leyendo para que Luis Felipe nos conteste y nos haga sus comentarios. Muy bien, entonces, ¿qué te parece, Luis Felipe, si empezamos con algunas de las preguntas que están en Facebook? Claro que sí, en lo que aquí logro
conectarme. Sí, está bien. No necesitas dejar de compartir, solamente déjame ver si yo puedo ayudarte para A ver, aquí dice este video. video, sí. Me dice que, claro, que creo que tú lo tienes cerrado, ¿no? No sé. Déjame ver si yo te permito. No, en principio tú puedes dar de alta tu cámara, pero no importa. Mira, vamos viendo las preguntas. Sí, ¿Te parece adelante. bien? Sí. Mira, tenemos una pregunta en Facebook que hace Yael Armando Denis Hernández. Dice, ¿cuáles son los principales sistemas que usa el IRIA, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, para buscar planetas habitables? Bueno, en el IRIA nosotros estamos más enfocados a la etapa anterior a los planetas. Hemos estado muy enfocados a la búsqueda del precursor de los planetas, que es el disco protoplanetario. En México, curiosamente, hay poca investigación sobre los planetas en sí, pero hay bastante investigación sobre los procesos anteriores, los procesos que, digamos, eh, preceden a la formación de planetas. Entonces, mucha de la investigación de este tipo pues, se hace en Europa y en Estados Unidos de manera principal, y nosotros pues, estamos muy especializados en los discos, y para esto usamos dos instrumentos. Usamos el Gran Arreglo de Atacama, que está en Chile, y usamos el Gran Arreglo de Antenas, que está en Nuevo México. Esos dos instrumentos los utilizamos bastante y nos permiten estudiar estas etapas anteriores a la formación del planeta. Muy bien. Aquí en Zoom, Carlos Garibay te pregunta, bueno, felicidades, excelente exposición, y te pregunta si se podría determinar la vida útil de la Tierra. Muchísimas gracias. Bueno, sí se puede. Sabemos que el Sol va a pasar a ser lo que se conoce como una gigante roja. Falta mucho, en unos 4.500 millones de años. Y en ese momento, pues la vida en la Tierra no va a poder seguir. Va a estar todo demasiado caliente y entonces o ya nos pasamos a los planetas de afuera o ya parte de la humanidad se fue a otra estrella más joven. O sea que sí hay un límite en cuanto, en cuanto a la vida de la Tierra, dado por la vida del Sol. Ahora, si antes no vamos por el calentamiento global o tantos problemas que hay hacer que la Tierra no sea habitable, pues puede ser, pero digamos eso ya se sale del contexto de la astronomía. Pero astronómicamente es muy interesante, hay un límite a la vida de la Tierra, que es la vida del Sol. Muy bien. Mira, Luis Felipe, en la parte inferior izquierda te debe salir un micrófono y una camarita de video que dice iniciar video. A ver, entonces sí me sale, pero dice no puedes empezar su video Ah, ok. porque el host lo ha detenido. Ok, bueno. Déjame ver. A ver. Te voy a hacer host entonces Ok, y no, luego me lo regresas. sí, claro. Listo. Ok, a ver. Ahora sí, ahora sí, a ver, ahí está. Ahí estoy allá. Muchas Y ahora gracias. regrésame el host, por favor. Sí, a ver. En Es participantes, aquí. En participantes, sí. panelistas. Bueno, déjame ver. Si Tengo das, aquí si das participantes. da participantes, dale clic en participantes. Ya te vi, aquí está, sí. Ok, perfecto. Y te regreso, ok, make Muy host, ahí bien, está. muy bien. Correcto. Excelente. Muy bien. Entonces, tenemos otra pregunta en Facebook, Luis Felipe, de Yael Armando Denis Hernández. Es otra pregunta de él. Dice, ¿qué tipos de longitudes de onda se buscan para marcar a un planeta como posible candidato para ser habitable
y a qué elemento corresponde? Bueno, a varias moléculas. Lo primero que se hace es tratar de determinar la temperatura del planeta en base a su distancia a la estrella y también determinar su tamaño, porque sabemos que los planetas muy grandes son gaseosos. Entonces tiene que ser un planeta a la distancia correcta, no muy grande para que sea rocoso, ¿verdad? Y luego ya cuando se puede estudiar de manera rutinaria su atmósfera, pues buscaría uno para la vida, digamos, similar a nosotros, buscaría uno cosas como oxígeno molecular, buscaría uno vapor de agua, buscaría uno metano que producirían los seres vivos. Entonces, sí hay una serie de moléculas que se consideran indicadoras de vida o de posible habitabilidad, ¿no? Vamos, si por ejemplo un lugar no tiene atmósfera, no nos va a servir, ¿no? Porque necesitamos, todo lo hacemos en base a nosotros, ¿no? Pensamos en algo que sea como nosotros. Eh, Puede ser que haya seres que no necesiten una atmósfera, pero nosotros necesitamos agua, necesitamos respirar una atmósfera, y entonces todo eso nos hace buscar ciertas moléculas que nos dicen que esto está presente en ese planeta. Muy bien, gracias Luis Felipe. Una pregunta en Facebook de José Romo. ¿Se ha encontrado un planeta similar al nuestro? ¿En qué porcentaje similar? Bueno, es buena pregunta. Se sabe que la temperatura es muy similar. La temperatura, digamos, es dentro de un 10% similar, que eso es un buen número, ¿no? Luego, decíamos, el año, pues es casi 365 días. El tiempo que tarda en dar una órbita es muy similar. El tamaño del planeta no está bien determinado, pero se sabe que es menor que 2 veces el tamaño de la Tierra. Entonces podría ser un poco más grande que la Tierra y ahí sí nos fallaría un poco la comparación, pero se han encontrado otros eh, que tienen tamaños más chicos y más grandes que la Tierra y similares que la Tierra. O sea, no se busca una coincidencia del 100% porque no la va a haber, pero una coincidencia, digamos, al 10, al 90% ya sería un indicador muy bueno. Otra pregunta que nos hacen en Facebook, Luis Felipe. Julio Gil Sí. Gutiérrez. Él nos pregunta, ¿por qué hay interés en buscar planetas similares a la Tierra si en todo caso esos planetas se encuentran a varios años luz de distancia? Pues sí, muy buena pregunta. Ahorita simplemente son inalcanzables para nosotros, ¿no? De hecho, cualquier otro cuerpo que no esté en nuestro sistema solar es inalcanzable. Próxima Centauri, que es la estrella más cercana, no sé, tardaríamos 40,000 años en llegar en la mejor nave. Entonces, en ese sentido, pues es tener el conocimiento. Pero la idea es que todo esto va cambiando y va mejorando y no sabemos, quizá de aquí a 100 años, a 1000 años, haya las maneras de transportarse muy rápido y pueda uno ir a estos planetas, ¿no? Como alguien preguntaba, pues la Tierra ya no sabemos cuánto más nos va a aguantar, ¿no? Esperemos que mucho, pero cuando menos hay ese límite de la vida del Sol y que en cierto modo la humanidad, si quiere persistir, va a tener que plantearse soluciones radicales de ese tipo, de pasarse o pasar una pequeña parte de ella a otra estrella, a un planeta en otra estrella. Bueno, otra pregunta. ¿Qué cosas son los mundos? No, ya no sé si esto es una broma porque tiene una carita ahí riéndose de y además está escrito raro, así que no le entiendo. Bueno, si no es broma, vuelvan a hacer la pregunta escribiéndola un poco mejor. Y mientras me llega otra pregunta de aquí de Zoom o de Facebook, yo tengo una pregunta, Luis Felipe. Sí, En tu plática nos mostraste una gráfica de las poblaciones de exoplanetas, la distribución
que si son rocosos o mundos de lava. Y en la parte inferior derecha tenías un triangulito que le llamaste frontera y ahí no había ningún puntito. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa parte? Esa parte debe ser una parte por la que, digamos, ya los cuerpos son tan, digamos, eh, lejanos. En este caso, exacto. Sí, lo que pasaría es que este tipo de cuerpos estarían tan lejos de su estrella que se perderían, o sea, la fuerza de gravedad sería tan débil y esos cuerpos, vamos a decir, se perderían. O sea, un planeta no puede estar indefinidamente lejos de una estrella, porque pues pasaría otra estrella y se lo puede llevar, ¿verdad? Entonces los planetas tienen que estar dentro de una cierta distancia a su estrella. Mientras más pesados son, más lejos pueden estar. Pero un planeta así ligero que estuviera, digamos, a 1000 veces la distancia del Sol a la Tierra, pues probablemente se perdería, ¿no? Cualquier cosa, estrella que pase o algo, lo perturba y se perdería. Entonces, esa región lo que indica, ese como triángulo, es una zona en la que en principio no debería de haber planetas, o si los hubo, ya se perdieron. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? En Facebook ya no tenemos preguntas. A ver, acá en Zoom, en el chat. No. Bueno, entonces, mientras se animan, Luis Felipe, hay una serie de preguntas que yo tengo preparadas para ti, que no necesariamente tienen que ver con el tema específico de tu charla, pero sí con el tema general de dedicarse a la ciencia en nuestro país y algunas recomendaciones o cosas opiniones tuyas que pudieras dar para jóvenes que están empezando el camino de la ciencia o pensando en la posibilidad de empezar ese camino. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer es que nos digas quién eres, que nos hables un poquito de dónde naciste y sobre todo cómo fue tu acercamiento, tu primer acercamiento a esto que es la ciencia. Bueno, con mucho gusto. Yo, como lo habrán notado ya por mi acento, que nunca lo perdí, yo nací en Mérida, Yucatán, hace mucho tiempo. Y y en general en todo México, en esa época, pues no había clubes de ciencia, no había talleres, no había tanta actividad que afortunadamente tenemos ahora. Pero a mí me llamó mucho la atención la ciencia porque mi abuelo paterno, que la verdad no conocí, tenía un cuarto lleno de herramientas y lleno de aparatos y me llamó la atención entender cómo funcionaban y por ahí le fui agarrando a la química un poco, a la electricidad y así me fui interesando y ya luego que terminé la preparatoria, pues en Mérida, pues me fui a la Ciudad de México a hacer la licenciatura en física y realmente la carrera, pues ha sido, la carrera de científico, FEFO lo puede confirmar, es algo maravilloso. Tenemos dificultades convenciendo a las autoridades y eso de su importancia, pero es una carrera llena de satisfacciones, llena de gusto. Nunca me he arrepentido un minuto de haberme metido en esto. Entonces, no tuviste tú la suerte de estar en un lugar en este país en el que desde niño conocías un ambiente científico. Así es. Estamos hablando, yo era niño por los 50, a principios de los 50, y realmente no había mucha cosa, ¿no? No había, pues ya ves que ahora hay olimpiadas, hay talleres, hay programas en televisión. En esa época, pues realmente lo que uno podía hacer era leer en mecánica popular, no había más revistas, ¿no? Entonces era realmente muy limitado. Alguna noticia que salía en el periódico. Y no sé si era mucho mejor en la Ciudad de México.
sería interesante averiguarlo, pero yo estoy seguro que en casi todo lo que llamamos la provincia había muy poca ciencia en esa época, ¿no? Muy, muy poca. Había médicos, ¿verdad? Había ingenieros, o sea, había gente que tenía un conocimiento especializado, pero prácticamente no había científicos. Yo recuerdo que cuando le dije a mi papá que y yo me iba a dedicar a la ciencia, él no entendía, decía, pero ¿quién te va a pagar? O sea, ¿qué vas a producir? ¿Qué vas a vender? Él era un comerciante, no entendía de esas cosas. Y yo le dije, bueno, mira, te contrata una universidad, tú haces investigación, eso es útil para el país y para la humanidad en general, y sí se puede. Pero él siempre estuvo muy suspicaz y me decía, bueno, no te preocupes, intenta eso y si no sale, te ponemos un negocio, porque eso era como la gente manejaba las cosas entonces. Sí, claro. En uno de tus libros de divulgación, Luis Felipe, que lamentablemente no recuerdo exactamente cuál, hay una parte que a mí me gustó mucho cuando describes que te vas al observatorio durante tu tesis doctoral y que tú con las expectativas del científico que está naciendo, que está poniendo a prueba sus primeras ideas, y ante la magnitud del observatorio y la responsabilidad que caía en tus hombros, tenías esas dudas, esas inquietudes de si seré yo capaz de hacer esto, cosas que son muy personales y muy íntimas y que todos los vivimos, aunque sea de manera distinta, pero al mismo tiempo las compartimos. Y me gustó mucho que describiste esa parte de cómo lo fuiste sintiendo y de que hubo algo que te rescató de una posible inseguridad, una inseguridad natural que se tiene en esos entornos, que tenía que ver con música, que Sí, cómo no. escuchaste música en algún lugar por ahí en el observatorio. Sí, sí recuerdas esa anécdota, supongo. ¿Cómo no? Muchísimo. Es que cuando uno entra al mundo científico, el mundo científico puede ser muy intimidante. Hay gente muy seca en su trato, no todos son amigables, mucha gente dirá, no, pues este joven que quiere hacer. Entonces, había esa preocupación y yo sí me sentía intimidado. Además, mi director de tesis me dejó solo allá y yo tenía que averiguar cómo proporcionar la información al operador del telescopio, que es la persona, el ingeniero, que tú le dices, hay que apuntar aquí, hay que apuntar allá. Y sí estaba yo preocupado. Y esto estamos hablando de los años 70. Y de repente el operador tenía un radio, hacía un pequeño radio, y estaba oyendo música, y de repente suena una canción de Armando Manzanero. Y eso me tranquilizó siendo mi paisano y pues sabiendo que él era una persona pues de un origen humilde, que se logró superar mucho y llegar altísimo. Entonces me tranquilizó y dije, no, pues si él pudo, ¿por qué yo no? Y esto me tranquilizó mucho y me permitió ir avanzando e ir mejorando en el camino a ser un científico. Excelente, sí. Me recuerdo cuando lo leí y no recuerdo nada más del libro, Luis Felipe. Esa fue Sí. para mí el mensaje más bonito de todo tu libro, de Es que es muy divulgación interesante. precisamente. Es muy interesante, o sea, uno cuando hace divulgación, el traer, le has dado al clavo, el traer cosas humanas son las que conectan a la gente. O como por ejemplo, si un descubrimiento lo haces, lo describes en base a cómo la persona pensó y tuvo oposición y se peleó, la gente lo entiende mejor a que tú digas, no, pues Newton descubrió la ley de gravedad. No, si le das el lado humano, como que nuestro cerebro está hecho para entender las cosas en base a una experiencia humana y no solo a una descripción fría de las cosas. En ese tenor de humanismo y de que en efecto las personas que hacemos ciencia, pues dije personas, es decir, somos como todos los demás y Claro, tenemos nuestros demonios y nuestras virtudes. así es. Sí. Y de que definitivamente que cada década que veamos hacia atrás en nuestra historia ha tenido sus particularidades
y algunas personas podrían decir que hubo una época mejor o peor para tal o cual cosa. En este momento, los jóvenes que están en secundaria, en prepa, incluso los que están comenzando una carrera universitaria, están viviendo una realidad que les tocó en este momento. Y es en esa realidad, en una época en donde hay muchísima información, en donde las oportunidades en algunos sentidos se han incrementado, pero en otros no es del todo claro que así haya sido, etcétera. Toda la amalgama de situaciones y de contextos socioeconómicos que nos envuelven, tan solo en nuestro país, no se diga en el mundo. Y luego, ante esta ola que hemos visto se viene formando y agarrando fuerza en todo el mundo, como de una anticiencia o un pensamiento anticientífico, y además de cuestionamientos acerca de la utilidad de la ciencia. ¿Qué les dirías de por qué es importante que consideren dedicarse a la ciencia? Si es que piensa que ya estamos hablando con estudiantes que traen esa chispita, pero que están siendo bombardeados por información de todos lados. ¿Por qué necesitamos o por qué ellos necesitan dedicarse a la ciencia? Bueno, en primer lugar, yo viéndola desde un punto de vista egoísta, es una profesión muy satisfactoria, llena de todos los días aprende uno algo. Yo sé de gente que trabaja en otras áreas y que están hartos de su trabajo, pero bueno, como ganan dinero, siguen, ¿no? O amigos de mis hijos mis hijos llegaban y me decían, dice mi amigo que su papá está harto de su trabajo. Bueno, el científico, esto, al menos mi experiencia, no ocurre porque es una carrera apasionante de aprendizaje, de mejora continua. Yo ya soy una persona muy mayor y todos los días sigo aprendiendo cosas, ¿no? Ahora, este movimiento que dices de anticiencia es muy cierto. Hay un cuestionamiento, inclusive ciertos gobernantes, vamos a, por ejemplo, en América Latina y en Estados Unidos, son muy anticiencia, pero uno tiene que darse cuenta de que la ciencia ha permitido muchísimas cosas, nos ha permitido vivir mucho mejor. La medicina, digamos, la mayoría de nosotros, si revisamos nuestra historia, en otras épocas ya estaríamos muertos, ¿no? Porque en otras épocas la gente vivía muy poco, te daba una infección y te morías. Toda la electrónica, los teléfonos celulares, esto que podemos ahorita comunicarnos con ustedes a través de señales electrónicas, es algo increíble, algo maravilloso. El hecho de que podemos viajar por el mundo. Ahora, hay algo de cierto en que se ha abusado quizá un poco de estas cosas, ¿no? Y que sí debe de haber una cierta moderación, pero de que el papel de la ciencia es positivo y nos da una mejor vida en muchísimos aspectos, pues es innegable, ¿no? Es innegable. Ahora estamos todos confinados por el COVID-19, pero tarde o temprano se va a encontrar la vacuna y vamos a controlar este mal, que antes en la historia, cuando estas cosas ocurrían, se repetían. La peste negra se repetía, cada 50 o 60 años había una epidemia y morían millones de personas. Ahora eso lo tratamos con antibióticos y como si nada, no pasa nada, ¿no? Los virus son otra historia, pero se va a encontrar una vacuna y nos vamos a poder vacunar y vamos a poder salir y vamos digamos, a sobrevivir a estas dificultades. Entonces la ciencia todo el tiempo está haciendo ese tipo de aportaciones. El ser anticientífico es condenarse a ir al pasado, ¿no? Uno ve cómo los países que están mejor, digamos, Alemania, Nueva Zelanda, tienen gobernantes que están muy a favor de la ciencia. La doctora Merkel es física, es colega de nosotros, y en Alemania está de presidente o de primer ministro, no sé qué usan ahí, años y años, y la gente quiere que siga, ella se cansó, déjenme descansar, y todo, y le ha ayudado mucho el que es una científica y que le permite razonar
y decidir las cosas de manera mejor. Muy bien, Luis Felipe. Ya hay un par de preguntas más en Facebook y un comentario aquí en Zoom de Carlos Garibay que dice, interesante historia de vida, además, sencillez para transmitir el conocimiento. Muchas gracias al joven. Hay una pregunta de Sergio Ponce en Facebook que nos dice, regresando un poco al tema de tu conferencia, ¿qué es lo que se necesita para que un planeta sea habitable? Bueno, varias cosas, ¿verdad? Necesitamos que la estrella sea estable, como es el Sol. El Sol casi no cambia su brillo, pero hay muchísimas estrellas, decíamos Próxima Centauri, que están variando de brillo. Entonces la temperatura del planeta sube y baja y pues de nuevo, la vida como la conocemos necesita una temperatura estable. Nosotros no podemos aguantar temperaturas ni muy altas ni muy bajas. Esa es una primera condición. Luego que la temperatura sea correcta y que permita que el agua esté en estado líquido. Sin agua líquida no podemos funcionar. El agua líquida nos permite pues eliminar las toxinas, ¿no? Que circulen las cosas, etcétera. Y luego se requiere superficie sólida, que no todos los planetas tienen. Hay unos planetas que son como bolas de gas. Se necesita superficie sólida, se necesita agua, que aparentemente tendría que estar como en mares. O sea, que la Tierra tiene como muchas coincidencias. Hay gente muy destacada de la biología que no cree que vamos a poder encontrar un planeta como la Tierra, que hay demasiadas cosas, demasiadas peculiaridades de la Tierra que permiten la existencia de la vida, pero se sabe cuáles son y se está buscando un candidato y la esperanza es que pues, se logre encontrar. Una pregunta interesante también. Bueno, todas han sido interesantes, pero ahora nos regresa, nos saca de tu tema otra vez. Julio Gil Gutiérrez en Facebook te pregunta, ¿qué se espera en un futuro de la ciencia en México? Bueno, pues en México la ciencia siempre ha sido una actividad muy menor, digamos, sabemos la estadística del Producto Interno Bruto se destina típicamente 0.3%, mientras que otros países les destinan 3%, 10 veces más, o 6%, 20 veces más. La ciencia, hay científicos buenos, hay unos 20,000 científicos en México que trabajan en muchas cosas. Hay que reconocer que no hemos logrado algo maravilloso que es el matrimonio de la ciencia con la industria, que en otros países justifica de sobra a la ciencia, porque ustedes van y le dicen a la gente que hace electrónica, hace piezas electrónicas, equipo electrónico, en los países del primer mundo que no apoyen a la ciencia, le dicen, estás loco, si es en base a los descubrimientos estos que yo mejoro mis teléfonos celulares, que yo mejoro la televisión, que yo mejoro todo. En México, allá hay ejemplos de vinculaciones entre la ciencia y el mundo real y entre la ciencia y la industria, y esto hay que fomentarlo mucho más. Eh, Hay casos de compañías que hacen cosas científicas, no con la intensidad que necesitamos. Entonces, la mayoría de los científicos hacemos investigación teórica que avanza el conocimiento universal, formamos gente, hacemos difusión hacia el público, porque es importante que el público sepa qué es el ADN y sepa qué es el calentamiento global y sepa qué son los planetas exosolares. Todo esto lo tiene que saber una persona del siglo XXI. Entonces, sí, tenemos mucha tarea por hacer en la ciencia, pero es un juego de dos bandas, ¿no? La gente de la industria se queja de que el gobierno no los ayuda porque quisieran que si invierten en ciencia pagaran menos impuestos o se les ayudara en algún mercado, ¿verdad?
en protegerlos en algún mercado, y esto pues no ha ocurrido. Entonces la industria simplemente importa procesos y fabrica cosas, y México pues fabrica muchísima comida, automóviles, piezas electrónicas, pero es la tarea pendiente de la ciencia, vincularnos con el sector productivo. Pero en cuanto a conocimiento, a divulgación, a docencia, lo hacemos también como en otras partes del mundo. Muy bien. En Facebook, José Romo dice, es un comentario, no es una pregunta, dice, siempre es grato saber cómo los científicos no son una especie de robot insensible, sino personas como uno, que a la vez que se interesan y trabajan en el conocimiento del cosmos, van descubriendo también su universo interior. Felicidades a Fefo y a Luis Felipe. Gracias, Muchas José. gracias. Laura Yeomans te pregunta, Luis Felipe, ¿nos alcanzará el tiempo para que desde la Tierra podamos visitar otro planeta similar a ella? Bueno, a nosotros no nos va a alcanzar el tiempo, seguro, porque esto es algo que estamos hablando de cientos o miles de años, pero vamos, hubo un momento, una época en que era inconcebible viajar de Europa a América, y ahorita ya todo el mundo lo hace, tomas el avión y en 8 horas estás en Europa, ¿no? Entonces, esto seguramente va a cambiar y va a ser posible hacer esto, pero es a muy, muy largo plazo. Eh, si estamos hablando del plazo que nos va a dar el Sol, yo creo que sí vamos a poder visitar otros planetas, no nosotros, nuestros descendientes. Ahora, claro, si el calentamiento global hace que se acabe la especie humana en 40 años, pues no, ya se acabó todo, ¿no? Y no se va a lograr. Pero en las escalas que pensamos de la vida del Sol, sí debería de poderse llegar a otras estrellas, ¿no? Aunque suene así de increíble como suena. Bueno, pues esa fue la última pregunta que he recibido, Luis Felipe. Yo ya te hice las preguntas que te quería hacer. Entonces no me queda nada más que agradecerte por compartir con nosotros esta noche tu charla, tus comentarios, agradecerles a quienes se conectaron para escuchar a Luis Felipe y recordarles que estaremos haciendo más eventos como este de diferente índole, charlas de divulgación como la de hoy, también algunos foros de discusión sobre diferentes temáticas. Nuestro próximo evento es este viernes a las 6 de la tarde, en donde hablaremos de investigación científica en las universidades públicas. Nos acompañarán en ese evento el coordinador de la investigación científica de la UNAM y el secretario académico del CINVESTAB. Por ahí podrán ver el póster en la página del Ruido Cuántico de la Radio en Facebook y pues espero que nos puedan acompañar. Luis Felipe, muchísimas gracias. Te mandan muchas gracias y saludos en Facebook y pues la verdad es que ha sido un placer. Igualmente, Fefo. A ver cuándo nos vemos en persona, que tenemos pendiente Claro, estas visitas mutuas. claro que sí. Esperemos que muy pronto. Muy Gracias. bien, buenas noches a todos y todas y ya voy a proceder a cerrar el room. Buenas noches. Buenas noches.